Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bien. A ver, ayer estuvimos viendo cuáles son los pasos para poder convertir una señal analógica a digital. Y aquí de manera, bueno, ya se presenta, sí, ¿no? Ya se está presentándome. Sí, ya se ve. Ahí podemos ver los 4 pasos desde que adquirimos una señal en la parte superior izquierda, en la parte de la derecha superior. Podemos hacer el muestreo y sabemos entonces que el muestreo tiene que ser para poder tomar muestras de mi señal original, tiene que ser más rápida esa frecuencia. Y ya medio hemos mencionado que puede ser 5 a 10 veces más rápida para decir que es adecuado. Si tomamos más muestras es mejor, pero el problema es que hay más procesamiento, hay muchos valores que pueden ser repetidos y también pues vamos a tener problemas de almacenamiento. Entonces, por eso siempre es necesario conocer qué amplitud tiene la señal de entrada y qué frecuencia está trabajando. Una vez que nosotros tomamos algunas muestras, algunos puntos de la señal original, entonces se dirige a la etapa de cuantización, donde cada valor de esa señal se le va a dar una cantidad y esa pues va a estar expresada o se va a codificar del lado izquierdo con n cantidad de bits. Y también mencionamos que dependiendo de la cantidad de bits, pues va a tener mayor precisión o menor precisión. Eso fue, pues eso en resumen es lo que se analizó ayer. Y que en la etapa de muestreo, pues hay una etapa de retención y muestreo. ¿Alguna duda ahí? No. No, profe. Bien. ¿Qué ventajas tiene conversión de analógico a digital? El primer punto que nos manejan aquí, que no es afectada o no se afecta por la atenuación o contaminación de ruidos. Ese punto, ese primer punto, podría ser un poco dudoso porque si la señal analógica viene con un ruido, a la hora que nosotros hagamos la conversión, pues esa conversión va a contener ya el ruido. Y cuando yo ya haya hecho la conversión a ceros y unos, ahí sí, en los ceros y unos, pues va a ser muy difícil que afecte un valor. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que manejan aquí, que no se va a ver afectada por la atenuación. Quizás después de la conversión no, pero antes, si la señal viene con ruido, pues voy a convertir con ruido. Entonces nada más es tomar en cuenta eso. Casi todas las señales, antes de poder meterlas a un procesador, a un convertidor analógico a digital, se tiene que pasar por un filtro. La mayoría de las señales pasan por un filtro. ¿Para qué? Para reducir, y entonces sí, cuando ya sabemos cuál es la señal
deseada, entonces esa se convierte. En el punto 2 se cuenta con sistemas de detección y corrección de errores. Pues eh, hay veces que se hace en todo protocolo de comunicación debe de tener protocolos de, pues más que de corrección de seguridad, de saber cuando, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, ustedes por lógico están callados porque están para no interrumpirme, pero llega un momento en el que pues ya sabemos que a veces la señal está mal de internet y pues tengo que estar preguntando, oigan, ¿están conectados? Oigan, siguen atentos. Eh, esa es una forma en la que yo pues trato de asegurar si no hay algún problema. Y eh, sobre eso se necesita asegurar la comunicación y si hay algún error, pues, lógico, veo cuál es el problema y corrijo o vuelvo a repetir lo que estaba mencionando. Entonces, todos los sistemas, así como en la conversión analógico a digital, pues hay que ver si el valor es adecuado, si en las comunicaciones seriales, USB, en todo se hace eso. Facilidad para el procesamiento, pues bueno, una vez que yo ya la tengo en digital, pues ya yo necesito implementar algo, ¿no? Para ver qué le voy a hacer a ese valor. Permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad. Bueno, aquí como que está un poquito exagerado el término, pues lógico, si yo ya tengo un valor, recuerdan que en hardware el problema de una salida de un componente eh, es el fan out, cuántos dispositivos puedo alimentar o cuántos dispositivos puedo conectar a esa salida. Eh, ¿Por qué? Pues porque tiene limitaciones de voltaje, limitaciones de corriente. Aquí, cuando ya tengo un valor digital, pues es nada más compartirlo. Y por eso nos dice aquí, permite la multigeneración infinita sin pérdida de calidad. Pues sí, ¿cómo se va a afectar ese valor? O sea, en software, pues no lo puedo compartir con N arreglos, archivos y y no voy a tener pérdidas porque no es nada físico. ¿Ok? Es posible aplicar técnicas de compresión basadas en codificación perceptual más eficientes que con señales analógicas. Bueno, esa es otra digamos, ya son técnicas especiales. Una vez que yo ya tengo la información y como hace rato, bueno, perdón, hace rato no, en la clase pasada les mencionaba, si yo tomo muchas muestras tan seguidas de una señal, pues muchas veces van a ser repetitivas. Eh, Hay ocasiones donde nosotros, si conocemos la señal, ayer puse 3 ejemplos. En un ejemplo, la señal eh, no era suficiente, en otra sí era la adecuada y en otra, de plano, la repetía mucho los datos. Entonces, cuando yo conozco bien la señal, ya configuro mi frecuencia de muestreo. Pero nosotros casi siempre hacemos cosas de manera general. O sea, decimos, ahí está la frecuencia de muestreo y más o menos se va a adecuar a, a cierto procesamiento. O sea, siempre va a tener la misma frecuencia de muestreo para cualquier tipo de señal. Si le toca una señal que se repite mucho, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fotografías, nosotros aquí estamos hablando de un valor, o sea, por ejemplo, una señal senoidal. Vamos a suponer
que la graficamos en 360 grados, pues eso es, ahí apenas tenemos un ciclo de la señal senoidal y eso tenemos 360 valores y agarramos ángulos enteros. Pero si yo agarro cada medio ángulo, en lugar de 360 tengo 720 valores. ¿Para qué? Para hacer una señal senoidal y que más o menos se vea bien definida. Cuando lo que yo estoy mencionando es esto, o sea, yo puedo tener aquí una señal senoidal, pero puedo construir que una señal senoidal con esos 5 puntos, aunque más que senoidal va a parecer rampa, ¿no? Entonces, entre más puntos va a ser mejor. Aquí el relajo, cuando nosotros siempre, y alguna vez les había mencionado, cuando yo tengo una foto, pues la calidad más baja, la más baja, pues es 640 por 480, que es VGA. Y a eso todavía 640 por 480, y todavía lo tengo que multiplicar por 3, porque son los 3 píxeles de color. Y eso es nada más, ¿para qué? Para tener una imagen, vamos a suponer, la presentación que se está viendo. Entonces, todos esos píxeles necesito estarlos aquí, pues necesitan estar visualizando. Pero ahora, yo les preguntaría, de esta presentación que se ve aquí, si alcanzan a ver que el fondo tiene aquí estas partes azules, y aquí como más blanco, blanco, o sea, como que el blanco está más difuminado aquí al centro, y otra vez azul más fuerte aquí a las orillas, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces, si yo estuviera tomando una foto y de acuerdo a lo que yo estoy mencionando, y tengo una presentación que está azul, pero todo completo, no así como esta difuminada, está toda completa. Y yo les pregunto, ¿cuál de las dos piensan que ocuparía más espacio en el archivo? La misma información, simplemente el fondo de el color es parejo y este es difuminado. ¿Cuál ocupa mayor espacio en el disco duro? El difuminado, ¿no? ¿Por? Porque si fuera un color parejo sería más fácil de manejar, porque al difuminarlo, bueno, cuando lo pones, se supone que tiene que procesar cómo lo va a difuminar y interactúan dos colores, o sea que tiene que guardar dos colores en vez de uno, o dos tonos, mejor dicho. Bueno, hasta ahí ibas bien, Aquí simplemente aclarando, aquí puede haber un montón de colores, pero si vamos al aspecto del que se repite la señal, pues si yo analizo y veo y digo, pues todo el fondo es azul, pues simplemente con que le diga, ¿sabes qué? Todo el fondo es azul y ya nada más voy a guardar una variable donde digo, para este punto el fondo es así, para este punto el fondo es así, o sea, para todo. Y en cambio aquí, ¿sabes qué? Es blanco en tal posición tal. En tal posición es blanco. En este es azul de tal color. Este azul un poquito más fuerte. Y este más fuerte. Y este más fuerte. Y este. Y entonces tengo que estar guardando un dato para cada uno de ellos. No puedo hacer tanta compresión. Eso, bueno, esas ya son técnicas que se ocupan, ¿cómo se llama? Unas de cosenos y senos para comprimir también JPG, pero tiene que ver precisamente
con cómo es la señal, qué tantos valores se repiten y qué tantos valores no se repiten. Aquí podemos decir, imagínense si estamos diciendo que esto vale 480, sí, por 640, que están aquí así, y nada más voy a guardar, imagínense, para la posición, vamos a suponer que esta es la 00, voy a guardar un color que es R, G y B, y tengo que guardar 640 valores distintos, pues son 640 datos. Pero si yo hago compresión, pues nada más digo, todos son del mismo color. Ah, bueno, pues yo ya nada más pongo aquí una instrucción, les digo, son 640 y entonces estoy almacenando un solo valor, estoy almacenando un solo valor indicando que todos son de lo mismo, pero no es lo mismo almacenar uno que almacenar 640. Entonces, más o menos eso tiene que ver con compresión, cuando se ve análisis de imágenes, cuando se da procesamiento de ya no tanto de señal, es procesamiento de imágenes. También hay matemáticas para comprimir eh, procesamiento de señal. Es que señales son así, señales es voz, esto es señal. Y procesamiento de imagen es lo que podemos visualizar. Y ya dentro de esa visualización vemos segmentación, vemos filtros, vemos cómo hacer conversiones para ver contornos, encontrar centroides, seguir objetos, perseguir por color, bueno, detectar, no perseguir, detectar por color y un montón eh, de cosas que se pueden realizar utilizando visión. Pero eso entonces, aplicar técnicas de compresión va más enfocado a señales eh, pues de video que señales de audio. ¿Queda claro? ¿Alguna duda de los puntos? No, profe, todo bien. Ay. No, profe, queda claro. Ahora, ¿qué desventajas mencionan por aquí? Se necesita conversión de análogo a digital. Se necesita conversión análogo a digital previa adquisición y digital analógica posterior reproducción. Bueno, aquí hemos mencionado que todo, pues casi todo el mundo, eh, todas las señales del mundo real, la mayoría son analógicas, casi no hay señales digitales. Entonces, eh, es una necesidad siempre utilizar una adquisición, convertir de analógico a digital y una vez que ya procesamos esa información, tenemos que regresarla de digital a analógica. Ese proceso pues es, si estamos ocupando un PLC, un micro, una computadora, hasta nuestro mismo celular. Nuestro mismo celular, nosotros podemos grabar un mensaje, pues, la voz es analógica, él tiene un micrófono, lo está detectando, la está muestreando, una vez que ya lo graba en un archivo, lo reproduce, la persona a la que se lo enviamos lo está reproduciendo y ahora por medio de la bocina estamos escuchando esa misma señal. Entonces, pues es un proceso que se tiene que hacer a fuerza. Aquí, pues me imagino que lo ven como desventaja porque se tiene que hacer los dos, no solo uno. Pero, pero pues ni modo, o sea, al final, eh, trabajar con señales digitales
tiene sus ventajas, y eso habíamos enumerado algunas en la primera unidad. Es necesario, bueno, hasta aquí, en el segundo punto, es necesario un número suficiente de niveles de cuantificación para lograr una reproducción fiel y una relación señal a ruido adecuado. Bien, aquí para la cuantificación yo les había mencionado que eso va a tener que, o depende de la cantidad de bits que estemos ocupando. Sabemos que utilizar 3 bits, pues es 2 a la 3. Tengo 8 posibles combinaciones. Si tengo 8, pues son 2 a la 8, 256. ¿Qué significa? Que si yo tengo así una señal y este es pues mi rango máximo, no es lo mismo que todo este rango lo divida yo en 8 lugares nada más. Aquí, ahí tengo 2, aquí tengo 4, que lo divida en 8, a que todo este rango lo divida en 256 partes. Es, pues como se pudiera notar, si yo voy dividiendo, imagínense aquí, todavía la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ya tengo 16, y otra mitad, 32, y así. Entonces, dividir esta misma señal en 256, pues podemos ver que los incrementos son más pequeños, y podríamos decir que entre más grande sea el número de bits, entonces la reproducción es más fiel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo porque yo nada más tenga de una señal 8 datos, o el que tenga un valor de aquí hasta acá, o que yo esté mostrando de aquí a aquí, imagínense, y estoy perdiendo todo esto que está aquí. Yo no sé si hay en medio, imagínense, si nada más muestreo aquí, muestreo acá, y a lo mejor aquí hay todos esos cambios. Ok, entonces la cuantificación tiene que ver con el número de bits para poder para poder tener mayor precisión. Ok. ¿Qué tipos de convertidores analógicos a digital hay? Aquí menciona uno que nos dice que es ADC, de conversión directa. O flash. Fíjense cómo nosotros no hemos visto gran cosa de un convertidor analógico a digital. El único circuito que estuvimos analizando ayer de un convertidor de analógico a digital fue su retenedor. Por lo regular le llaman retenedor de orden cero. Eso fue lo único que analizamos. Pero con lo que ya conocemos de multiplexores, flip-flops, de contadores, paradores, es como vamos a ver que es muy fácil. Ya es más, nosotros ya conociendo hasta flip-flops, hasta máquinas de estado, con eso que nosotros conocemos podemos hacer todo. Podemos hacer un micro, podemos hacer un procesador. Lo que pasa es que dijeran, no lo saben. Pero con todo eso que ya sabemos hasta la unidad 4, con todo eso ya podemos hacer cualquier circuito, hasta un PLC, si queremos. Pero para eso, para ir armando un PLC, pues necesitamos unas materias que se llaman arquitecturas de computadora. Por lo regular se ve algo que es el sistema mínimo, que es el datapad, que son el camino de datos. eh, es una unidad pues que tiene una memoria. Yo pongo una instrucción, pongo en esa instrucción, pues puedo decirle, quiero que sumes dos valores que vas a tomar de algún lado de la memoria y los vas a almacenar en otro lado, o quiero que los muestres en este registro.
pero eso ya lo podríamos hacer con lo que sabemos, pero sí se necesita conocer un poquito de arquitectura de computadora. Al menos ahorita van a ir viendo cómo podemos ir construyendo con todo eso que ya sabemos, van a ir viendo cómo se pueden ir construyendo pues ya circuitos más, pues no productivos, pero sí ya que les podemos obtener más ventaja, porque ahorita dijeran, ay, me ponen un contador, me ponen una máquina de estado, ¿y eso para qué me sirve? ¿Ok? Ahorita entonces, nosotros vamos a ver este convertidor, nos dice, tiene un comparador para cada rango de voltaje decodificado. Bueno, entonces lo primero que podemos ver, a ver tiene un comparador. Ahí está. El banco comparador introduce un circuito lógico que genera un código para cada rango de voltaje. Aquí. Quiere decir para cada rango de voltaje, pues para cada valor que se va a estar muestreando. La conversión directa es muy rápida, pero usualmente, tiene 8 bits. Entonces, mi resolución, al tener 8 bits, pues son 256 combinaciones. Aquí le llaman comparadores. Pero siempre que yo voy a hablar de resolución de un convertidor analógico a digital, nunca menciono, bueno, y ya uno hace ocupa la fórmula para encontrar cuántas combinaciones. Entonces aquí nos dice, la conversión directa es muy rápida, pero usualmente pues trabaja con 8 bits y necesita un circuito caro y grande. Entonces, por un lado es muy rápido, pero por otro lado es muy caro hacer esta conversión directa. Se utiliza mucho en señales de video. Recuerden que si ustedes tienen su celular y nada más lo ocupan para llamadas, bueno, ahorita nuestros celulares se descargan mucho porque tenemos muchas aplicaciones donde tenemos videollamadas, mandamos mensajes, estamos testeando, estamos mandando memes, pura jalada. Pero cuando eran los normales, puro texto y pura llamada y a veces ya ni siquiera llaman. Pero no es queja, no es queja. Pero esos celulares, pues su batería aguantaba mucho más, hasta decían, no, los celulares de antes aguantaban una semana, pues sí, pero no servían para muchas cosas, no servían para tantas aplicaciones, no le podías poner un WhatsApp, no le podías poner un Face, un Twitter, no podías mandar imágenes, nada, ¿no? Eso también, por eso, todo lo que ocupa mayor, y esto ya también ya se los he mencionado, lo que ocupa mayor procesamiento en sus máquinas, siempre es video y audio, pero más video que audio. Por eso todos los que son gamers, pues necesitan tener una máquina con un procesador muy rápido, con bastante memoria, y de hecho, pues también, aparte, para no cargar tanto al procesador general, pues compran unas tarjetas de video que les puede ayudar con el procesamiento de audio y video y que también les ayuda un poco con la memoria. ¿Para qué? Para no saturar la máquina. Aparte, pues necesitan discos duros, ¿no? Entonces, el que le gusta que ser gamer, pues necesita un equipo para que no se le esté trabando, para que pues trabaje bien, pues aparte de todo eso, pues necesita tener también una buena conexión de internet si es que está jugando en línea, ¿no? Pero todo eso, pues una maquinita de esas, pues hay de todo, ¿no?
pero pues ya al menos una decente para que jueguen ahí más o menos, pues les viene yo digo que de 50 o 40 para arriba. Pero a lo que voy es que se utiliza mucho esto. Si aquí me está diciendo que son para conversiones rápidas, entonces suena lógico que se ocupe en señales de video donde se manejan altas frecuencias. ¿Por qué? Porque video y audio es lo que más consume tiempo y recursos en las computadoras. ¿Hasta aquí alguna duda de este convertidor? Simplemente nos dice que va a ser un convertidor directo, pues es rápido, no tiene mucha resolución, es caro y se ocupa, pues lógico, en video y audio por su rapidez. Aquí se puede ver, tenemos puros, estos pues son op-amps. Son amplificadores operacionales y están trabajando. Así como están conectados, pues yo ya sé, o aparte de que yo ya sé, aquí me están diciendo, tiene comparadores, está ocupando como comparador. Esto compara. ¿Y qué es lo que compara? Un voltaje de referencia que está entrando en la patita positiva con, perdón, el voltaje de entrada es la patita positiva y yo tengo un voltaje de referencia. Ayer yo les puse un circuito así y les dije, vamos a encontrar VO y aquí poníamos VI. Pero bueno, ahorita ponemos VREF. ¿Ok? ¿Cuántas resistencias tengo aquí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. ¿Ok? Si yo le pongo a este valor que es igual a 8, bueno, más fácil, mejor a 7. Si ese es 7, ¿qué voltaje va a haber aquí? Que hay 7 volts en VREF. ¿Qué voltaje hay aquí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Qué voltaje tendría entonces? Este 7 volts, aquí está entrando y aquí tengo pues mi circuito de 7. ¿Qué voltaje tengo? O no lo visualizan así rápido, nada, ustedes. Necesitan ¿No analizar. tendría 4 volts, profe? No, cerca, pero no. ¿Dijo el valor de la resistencia? No, pero ahí 3.5. dice, ¿cómo? 3.5. 3.5. Sí. No. Si fueran 6 resistencias y aquí es 7, sería correcto 3.5. Pero son Pues sería 7 3. resistencias. ¿Perdón? Es que escuché como que un... No, Sería de 3 el valor. sería 3 volts. Recuerden que el voltaje siempre lo veo desde el
la posición que yo quiero hasta tierra. Hace rato uno dijo 4, pero me imagino que contó los 4 de arriba, no los 3 de abajo. Siempre es respecto a tierra. Si yo veo el voltaje aquí, pues estos 7 se dividen en 1 volt. Si yo agarro y me conecto aquí y aquí, tengo 1 volt. Aquí y aquí tengo 1 volt. De aquí a aquí tengo 1 volt. ¿Por qué? Porque los 7 se están repartiendo. Si aquí R, porque no me dice R1, ni R2, ni R3. Si me dijera R1, R2, R3, entonces puede que esas resistencias son diferentes. Por eso me están especificando R1, R2 y R3. Pero si me están diciendo todas son R, quiere decir que todas son iguales. Y si todas son iguales, y esto es un circuito serie, entonces estos 7 volts se reparten en las 7 resistencias. Y cada resistencia estaría consumiendo 1 volt. Pero si yo me pongo pues en el punto que mencioné y de ahí hasta tierra, pues voy a sumar el voltaje pues de más este y tengo 3. Lógico, si yo me conecto aquí, entonces ¿qué voltaje tendría? Ahí es donde está la flecha. 6. Tendría 6. Exacto. Entonces, de esa manera se reparten los voltajes y yo ya puedo hacer una comparación directa, aunque me digan, es que no me están dando valores, no, no interesa. Aquí nosotros vamos a tener un voltaje de referencia que hace un comparador. Un comparador eh, bueno, decirlo más o menos. Cuando el voltaje, voy a poner positivo, que es esta entrada de más, es mayor que el voltaje que entra en la entrada negativa. Por lo regular, estos operacionales se alimentan a un voltaje VCC y aquí por el otro lado a veces se conectan a tierra y a veces se conectan a voltajes negativos. Hay de los dos. Hay quienes se conectan a positivo y negativo o a positivo y a tierra. Y los voltajes que manejan por lo regular los operacionales son de más menos. Hay algunos que alcanzan 24 volts, otros 18, otros 15, que este es el más común, y hay otros que trabajan a 10. Esos son los voltajes más menos con los que se alimentan algunos OPAM. Y, y hay ocasiones donde trabajan a 5 volts y de ahí bajan a 0 volts para manejar nada más. Y por ejemplo, para este, así como se ve, si este es un encoder, ¿qué alimentación creen que ocuparía? ¿La que está aquí en rojo o la que está en verde? Estoy hablando del encoder. ¿Cuál de las dos alimenta?
¿Sí me escucharon? Sí, profe, estamos Sí, profe. pensando. Sí, profe, la de 5, Sí, ¿no? profe. Pues la de 5, exacto. La de 5, porque estamos hablando, acuérdense, aquí también decía, yo tengo un comparador, los comparadores son los OPAM, pero por ahí también decía que yo voy a codificar, voy a generar un código aquí, voy a generar un código. Pues ¿quién hace eso? Pues el encoder es el que me va a codificar el dato. Entonces, por un lado, pues tengo circuitos que estos los podría alimentar con esto, pero también hay ocasiones en que los OPAM también trabajan con 5 volts y con 0 volts. También trabajan las dos partes. Entonces, aquí para que sea compatible, pues estos de aquí, este no tendría que conectarlo al negativo, prácticamente tendría que conectarlo a 0 y este VCC tendría que ser 5, para que entonces las señales que vienen de aquí, pues sean compatibles con mi circuito digital que tiene 5 volts. Entonces, para este circuito, aquí yo tengo que alimentar con 5 volts y acá también tengo que alimentar con 5 volts porque es lógica TTL. Esto es un circuito digital, este de aquí. ¿Ok? Pero es lo que les menciono, los OPAM de manera general, si no tuviera esto, si no tuviera esta conexión especial y de manera general, en otras aplicaciones, en esta no, es muy común encontrarlos con esos voltajes que estoy encerrando. Esos son sus voltajes nominaciones y se puede conectar para trabajar directo con circuitos digitales. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, Sí, profe. ok. Entonces, aquí cuando yo tengo un VCC positivo y cuando yo tengo un VCC negativo, entonces el comparador aquí nos dice si el voltaje positivo aquí es mayor que el voltaje negativo, entonces mi salida aquí, mi salida S va a ser igual y se va a ir, se dice que se va a saturación y en saturación se va a ir al voltaje positivo. Si yo estuviera alimentando con más menos 24, pues se va a ir a 24. Con más menos 18, pues se va a ir a 18. Más menos 15, se iría a 15. Pero si estoy ocupando 0 y 5, pues se tendría que ir a 5. ¿Sí queda claro? Y Sí. cuando el negativo es mayor, entonces mi salida pues se va a ir al voltaje o se va a ir a saturación del voltaje negativo. E igual, si es más menos 18, pues se va a ir a menos 18. Si es más menos 10, se va a ir a menos 10. Y si estoy trabajando 5 y 0, pues se va a ir a 0. ¿Ok? Entonces, aquí, esto es lo que va a hacer. Lo único que me va a producir aquí a la salida, vamos a suponer, entra un voltaje analógico. Yo no lo conozco, pero vamos a suponer que nuestro voltaje de referencia es 5 volts. Este es igual a 5. Y de repente llega un voltaje de 3.8.
¿Ahí vamos bien? Sí, profe. 7 entre 5, ¿cuánto me daría? Perdón. 5 entre 7 resistencias. Porque ese es mi voltaje de referencia. A Punto 0. 71. Así, 0.71. Entonces, aquí yo tendría 0.71 volts de voltaje de referencia. Ese por 2 pues sería 0. Bueno, no, 0. No, ya sería 42. 1.42, ¿no? Y ese y este por 3, 2.14. 2.14 y por 4, 2.85. por 5, 3.56. de 6 por el otro, 4.27. 4.27. Y el otro, pues lógico, el 5 que está aquí, pues sería el 5 que está acá, ¿no? Es una Sí. línea. Entonces, si mi voltaje de referencia fuera 5, estos serían los valores de comparación que se estarían dando. Ahora, llega y ese 3.8 vemos que se está conectando a todas las patitas positivas. Entonces, si empezamos a analizar, aquí el primero en mi decodificador está conectado a tierra, pues este es 0. Viene, y ahora eso es esta patita. Ahora vamos a analizar este primero PAM de hasta abajo. 3.8, aquí sería, lo voy a poner del lado izquierdo. 3.8 es mayor que 0.71. Sí. Aquí en esta entrada, Sí. sí, se está dando este caso, ¿no? Que el voltaje positivo es mayor que el voltaje negativo, así que me tendría que ir a saturación positiva. Por lógico, aquí ya sabemos que para poder alimentar este circuito digital que trabaja a 5 volts, pues este también tiene que trabajar a 5 volts. Y sabemos también que un 0 volt, pues es un 0 lógico. Y sabemos que 5 volts es un 1 lógico, ¿no? Entonces, aquí que se cumple, voltaje positivo mayor que el negativo, y entonces mi salida se va a saturación positiva que me daría un 1. Comprobamos el segundo. 3.8 mayor que 1, se cumple. Voy a saturación positiva. Aquí, 3.8 mayor, sí. Saturación mayor que este, sí. Mayor que este, sí. Y luego viene 3.8 mayor que 4, no. No. Entonces, se cumple este donde el voltaje negativo, en esta parte el voltaje negativo, creo que se ve más este, hasta aquí. Este me va a dar 1, me va a dar 1, me va a dar 1 y me va a dar 1 y 1. Pero ya cuando llega a esta entrada, a este en particular, ya no se cumple que el voltaje positivo es mayor que el negativo. Aquí es mayor el negativo, entonces se cumple esta parte. Me voy a ir a saturación negativa, pero en el K, como lo estoy alimentando con 5 y 0, pues mi saturación negativa pues es 0. Y lo mismo, aquí 5 va a ser mayor que 3.5 y me voy a ir a 0. Entonces, ese es el valor que estaría entrando, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y ya en base a eso, yo voy a tener aquí mi salida en binario.
¿Queda claro el funcionamiento? Sí, profe. Profe, Mande. tengo una duda. Ajá. ¿Qué pasa si el valor del voltaje de entrada es igual al voltaje de referencia? O sea, que digamos que en una de... Ese de una chiripada. Ajá, sí, exacto. Sí, ahorita, por ejemplo, el ejercicio que hicimos, ¿no? De 7 volts y que entren, no sé, 6 volts, ¿no? Ajá. Y que caiga así, que sea igual, ¿qué pasaría? ¿Sería un uno o sería un cero? Eso, dijera hace rato, estaba viendo un meme, no tiene nada de malo decir no sé. No es tanto que no sepa. Eh, bueno, no se tiene la certeza de que siempre te va a dar positivo, siempre te va a dar negativo. No se sabe. Eh, dijera, si tienes el circuito, se tiene que realizar la prueba y ya puede que siempre se te vaya saturación positiva o se te vaya saturación negativa. Pero eso no todos van a hacer eso. Entonces es un azar. Y eso pues ya depende pues físicamente del dispositivo. Por eso muy mañosamente siempre te dicen, si es positivo pasa eso, si es negativo, pero como dices tú, ¿y qué pasa si cae en medio? No se sabe. Eso ya va a depender del circuito. ¿Y por qué depende de eso? ¿Por qué crees que dependa? ¿O no Porque no tienes siempre idea? las condiciones van a ser ideales. Una es esa, no tenemos condiciones ideales cuando estamos trabajando. Siempre te dicen, este motor trabaja a tal revolución, con tanto amperaje, con tanto voltaje, a tal temperatura. Y trabajando en condiciones de un laboratorio, pues que no se está calentando ni se está enfriando. Pero aparte de esas condiciones del ambiente, ¿de qué están fabricados los componentes? En general, no de un OPAM porque no lo han visto, pero por ejemplo aquí, ¿de qué está fabricado un encoder, un multiplexor, un flip-flop? ¿De qué están hechos? No quiero los circuitos exactos, 2 AND, 3 OR, no. ¿De qué están hechos? ¿Qué son esos? Como puertas. Con puertas, exacto. ¿Y de qué están hechas las compuertas? Transistores. ¿Y de qué está hecho un transistor? De un semiconductor. De un semiconductor. ¿Y todos los semiconductores van a tener la misma propiedad? Cuando yo saco una oblea, la primera oblea va a No ser por la igual que la segunda. ¿Mande? no por la pureza del material. Purezas e impurezas. De manera general, se va a tratar de hacer que sea lo más homogénea posible. Pero hay veces que eso no pasa. Entonces hay veces que si salen de la misma oblea, pues digamos, puede que tengan el mismo comportamiento. Es más, ¿por qué cuando agarramos una resistencia y la medimos, tienen distintas tolerancias? O sea, nos dicen, esta es una resistencia más menos 5%, por ejemplo, o más menos 3. Pero agarramos una que dice 100 kilos o 100 ohms y la medimos y una nos da 98, otra nos da 100, otra nos da 101, otra nos da 99. No todas nos dan igual, pero es precisamente por lo que estamos mencionando.
al final están hechos de semiconductores, de obleas, donde, pues, por desgracia, pues no siempre van a ser iguales, no siempre van a tener las mismas propiedades. Y por esa razón, pues no podemos asegurar 100%, ¿sabes qué? Cuando sea igual, siempre se ve la saturación positiva o siempre negativa. ¿Por qué? Porque depende. Es más, cuando haces un transistor y le dices, quiero que el factor de amplificación HVE, que es HFE, perdón, que es la amplificación de corrientes, sea 100, tampoco es constante en todos, pero es debido a los semiconductores. ¿Ok? Sí, ¿quedó claro? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí nos dice es un proceso muy rápido. Pues sí, es muy rápido. Entra aquí cuando yo le doy el voltaje de referencia, ¡fum! Enseguida se divide ese voltaje entre las resistencias que tengo. Aquí le pongo 7, pues todas van a valer 1. Pongo 14, todas van a valer 2. Pongo 10, pues va a ser 10 entre 7, ¿no? Y enseguida, pues todas se van a dividir. No necesito hacer ninguna cuenta. Bueno, si yo lo quiero analizar así como ahorita lo hicimos, pues sí tengo que ir viendo los valores para saber cuándo sea mayor y menor, ¿no? Pero entonces, aquí únicamente metemos valor de entrada, el de referencia, perdón, el que estamos analizando, nuestro valor de referencia, ya tengo todas las resistencias, ya tengo todos los comparadores de PAM, y en automático casi pues va a estar entrando estos valores, por eso nos dice, es muy rápido. Bueno, no puedo decir de manera instantánea. Recuerden que va a haber un tiempo en lo que esta señal está viajando por mi cablecito, llega aquí y dentro de lo de manera general, pues hace esta comparación y ya aquí me da un 1, me da 0, ¿no? Pero recuerden que aquí hay un tiempo de retardo y que ese tiempo de retardo no es el mismo en todos, es muy parecido. Y al final, cuando ya llega aquí al encoder, pues él saca binario y también hay otro tiempo de retardo. Pero pues, ¿qué les gusta? Ese es un tiempo de nanosegundos y este es otro nanosegundos, pues me sigo quedando en una conversión de nanosegundos. ¿Es un circuito simple? Sí. ¿Es muy rápido? Sí. Así nada más, ¿qué desventaja vería? Pues si yo necesito mayor precisión, pues necesito conectar más resistencias y más comparadores y tener un encoder más grande. ¿Sí lo ven? Ok. Bien, entonces ese es el convertidor que nos dice, ese fue el convertidor de manera directa. Después hay otro comparador. Hay podemos utilizar y que ya vienen integrados pues, en los micros. Está el otro comparador tipo rampa. Nos dice por aquí, este comparador produce una señal de tipo diente de sierra que se eleva y luego rápidamente cae a cero. Eso significa que ese diente de sierra sería así. Y al llegar a su máximo,
y va a ir así. Aquí viene. Entonces el diente de sierra por lo regular es así. Bueno, parejos, ¿no? Pero bueno, esto entonces es un diente de sierra que se eleva, luego rápidamente cae a cero. Pues sí. Si nosotros manejáramos un contador, ¿se acuerdan cuando manejamos un contador de 2 bits? 2 bits. Pues la primera cuenta me da 0, 1, 2 y 3. Si yo lo pusiera en el tiempo, lo voy a borrar aquí. Si yo lo pusiera en el tiempo, pues imagínense, en este tiempo 1 pues está el 0, ya con su valor. En un tiempo 2, aquí pues ya me está dando el 0, 1. En un tiempo 3 me está dando 1, 0. En un tiempo 4 me está dando el 1, 1, que ya llegué hasta acá. Y después pues cae abruptamente hasta 0. Y entonces, uy, ya se me borró. Entonces aquí prácticamente esto sería así, llegué hasta acá y pues la siguiente cuenta cae a 0. Y después 0, 1, 2, 3 y caigo a 0. Lógico, pues yo puse uno pequeño. Podríamos tener de 3 bits, 5 bits, 8 bits, 16 bits, 12 bits. Pero pues no voy a estar haciendo todas esas combinaciones, ¿no? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí. Entonces, este es mi diente de sierra, pues lógico, pues nos dice, cae rápidamente a 0, pero sí, pero pues eso es normal. Ya hemos visto que el contador va a 0, 1, 2, 3 y después, pum, llega a 0. Pero aquí es como ya lo podríamos, este contador que lo vemos aquí en estados nada más, aquí nosotros lo podríamos ver por un lado en el tiempo, en el eje de las X, vemos el tiempo y en la eje de las Y vemos como amplitud, ¿no? O codificación. Después nos dice, cuando la pendiente inicia, el contador pues inicia a contar, pues lógico, ¿no? Contador empieza. Cuando la pendiente encuentra la entrada, un comparador inicia el valor. Bueno, aquí nosotros podemos tener un valor de referencia, lo voy a poner en verde. Vamos a suponer que yo nada más tengo un contador de 3 bits. Y tengo este verde así, es un voltaje analógico, lógico, aquí está. Aquí estoy en el tiempo. Aquí está pues mi voltaje. Y pues aquí está el 0, digamos, el 0 volt. Y aquí está el máximo voltaje representado. Así más o menos como cae, este es mi voltaje, entonces, voltaje analógico. Y lo que dice es, yo empiezo la cuenta, pues está en 0. Y como es un comparador, voltaje, si este voltaje lo pongo a un comparador así, más menos, voltaje analógico, y aquí pongo el contador, pues va a llegar un momento en el que dices, oye, el voltaje positivo es mayor que este, sí. Ah, pues sigue. Voltaje positivo es mayor que este nivel, sí. Voltaje positivo, lo voy a poner, vamos a suponer que estuviera un poquito arriba. Aquí así. Voltaje positivo es mayor que este, sí. Ah, bueno, todavía es 1. Pero ya en este último, en la última cuenta, por ejemplo,
voltaje positivo es mayor que este, ya no. En ese momento, pues, paro la cuenta y tomo lo que me dice aquí, tomo el valor de que está almacenado en el temporizador, donde dijeras, aquí está el 0, el 1, el 2, en el 3. El valor que más se aproximó, pues eso ya depende, que tome el valor este de arriba o que tome este valor de abajo. Eso no nos lo está diciendo aquí cuál de los dos va a tomar, si cuando es mayor o es menor. ¿Ok? Pero vamos a suponer que dice, pues yo me quedo con el menor. Bueno, si yo me quedo con el menor, me quedé en 0, 1, 2. Ok, en 2. Ese valor que entró analógico corresponde a un número 2. ¿Sí queda claro? Ahora, si yo tuviera 8 bits, pues así va haciendo, va comparando 0, 1, 2, 3, 120, 130, 140, y de repente aquí llega a 270. Y este valor, pues ¿sabes qué? Me quedé en el 171, por ejemplo. Pues entonces este número coincide con el contador en la posición 171. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. tenemos un diente de sierra, tenemos un contador, que pues, lógico, está realizando la cuenta, y tengo un comparador. Ese comparador pues va a detectar en el momento en el que la señal de entrada pues deje de ser mayor, ¿no? Y en ese momento voy a detener mi máquina de estado, ya no voy a seguir contando, y el valor de conversión pues va a ser el último estado o el anterior donde se quedó el contador. Los convertidores dependientes en tiempo requieren un menor número de componentes, pero necesitan obligatoriamente un convertidor de analógico a digital. En el anterior, nosotros, la ventaja era que era muy sencillo, es muy rápido, pero necesito muchos componentes. Aquí me dice, son menor número de componentes, pero necesito un DAC. Si nosotros lo visualizamos, entonces, tenemos aquí el comparador tipo rampa. Tenemos nuestro voltaje de entrada. Acá nuestro voltaje de entrada, este es nuestro comparador. Y en la parte de abajo tenemos, este es mi DAC. ¿Qué es lo que hace el DAC? Me va a convertir de digital, me va a convertir a analógico. Entonces, la cuenta aquí, fíjense, aquí está Q7, Q6 y así tengo Q0. Quiere decir que este valor que yo ya tengo aquí en digital, que es la cuenta de mi contador, este es mi contador, esa cuenta pues bien está conectada en paralelo con el DAC y lo va a convertir a un voltaje analógico. Y entonces aquí en la entrada tengo un voltaje VI que también es analógico. No puedo comparar analógico y digital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a suponer, hace rato decíamos un 3.8 volts entraba, ¿se acuerdan? Y nosotros tenemos, pues yo lo voy a hacer más chiquito, voy a poner nada más un contador. Este así como se ve, de cuántos bits es el que está original. De 8, ¿no? Sí, profe. De 8.
Si yo tuviera uno de 3 nada más, o sea, estos, todo esto no estaría, más tengo esos 3, pues prácticamente estaría yo reproduciendo el que hicimos hace rato. Entonces, ¿qué pasaría? En un momento yo tengo mi circuito de reloj y recuerden, de este comparador, ¿qué es lo que sale? Pues sale ceros y sale 1. ¿Sí recuerdan? Aquí estoy comparando voltaje de entrada analógico y este voltaje de entrada analógico. Entonces, 3.8 es mayor. La primera vez, si mi contador empieza, pues va a empezar en 0. Recuerden que yo tengo un voltaje de aquí hasta acá. Tengo un voltaje de 5 volts. Y este 5 volts lo estoy dividiendo en 111, 110, 101, 100, 011, 010, 001 y 000. Esta parte de aquí es... Entonces, la primera vez mi contador vale 0. Ok, estamos analizando el contador como si fuera nada más de 3. De 3 bits. La primera vez vale 0. Entonces, eh, apenas, apenas conecté, energicé el circuito, pues lógico, mi contador, aquí mi circuito de control, lo primero que va a hacer es agarrar y mandar a limpiar, mandar a establecer una entrada síncrona. ¿Para qué? Para que este empiece en la posición 0. Y ya después, pues yo empezaré a mandar la señal de reloj para que pueda funcionar, para que pueda excitar los flip-flops de mi contador. Pero hay una compuerta AND. Entonces, yo puedo aquí tener todos los pulsos del mundo. Pero si esta entrada es 0, aquí tengo 0. Necesito tener un 1 aquí para que entonces aquí pase el tren de pulsos y pueda mi contador estar trabajando. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, la primera vez vine, esto empieza en 0, aquí está el pulso de reloj y compara. Entonces, si este vale 0, pues viene y aquí hijo, voy a poner 71, 142. 1.42, 214, 285. $356, $427. Y ya los 5 volts. Bien, aquí estoy poniendo los voltajes. Entonces, la primera vez empiezas en 0 mi contador. Y lógico, pues ese corresponde a 0 volts. Entonces, llega aquí 0 volts y pregunta, 3.8 mayor que 0 volts. Pues sí, ¿no? Y entonces, ¿qué valor me da aquí en la salida? ¿Da uno? Daría
1, porque como es mayor que voltaje positivo mayor que voltaje negativo, se va a ir la salida, se va a saturación positiva. Y si aquí estamos hablando que lo estamos conectando con un contador, con una compuerta, pues tiene que ser 5 volts. Entonces, es 1. Quiere decir que si es 1, pues esta señal de reloj va a pasar para acá y este contador pasa ahora a 1. Ese 1 viene y lo convierte ¿en qué? En 0.71 volts. 3.8 mayor que 0.71, sí, me vuelve a dar un 1, me va a dar otro pulso, este sigue contando, va incrementando a 0, aquí en el DAC lo va a convertir, este 2 lo va a convertir a 1.42, y acá en el comparador, en el comparador 3.8 mayor que 1.42, pues sí, me da 1. Aumento la cuenta. 2.14 mayor, sí, todavía 1. Y así sigue. Aumenta aquí la cuenta del contador. A 2.85 aquí en el DAC, sigue siendo mayor. El voltaje positivo sí, me da un 1. Llega, pasa el pulso de reloj. Aumenta el contador. 3.8 mayor que 3.5, sí. Aumenta la cuenta del contador. Aquí ya me va a dar 4.27. Voltaje positivo mayor que este, no. En ese momento me va a dar un 0. Si me da un 0, pues simplemente esta señal de reloj va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo valor multiplicado por 0, pues me va a dar 0. Y entonces quiere decir que ese contador ya no se van a excitar sus entradas de los flip-flops. Como ya no se va a excitar, pues entonces ¿en qué valor se va a quedar? En este, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Y en ese momento, aquí podemos ver estas líneas. Bueno, siempre estuvieron, pero nunca las analizamos. Aquí están estas líneas. En ese momento, como ya el circuito ya paró, y aquí también, ¿cómo sé que ya paró? Porque aquí había un 1. Y el circuito de control, pues al principio igual pudo haber empezado en 0, activó y aquí está esperando. Mientras sea 1, trabaja y trabaja. Y en el momento en el que este sea 0, se para la máquina, se para. Aquí puede haber una máquina de estado aquí, esperando esta entrada. Y en el momento en que la entrada sea 0, se termina la máquina de estado y en ese momento le indica, ¿sabes qué? Este valor que tienes aquí tiene unos latches, dice aquí. Entonces simplemente el valor que está aquí lo muestro acá. Y ahí tengo ya mi valor codificado. El ejemplo pues, que yo hice es para 3 bits, pero pues así funciona para 8, para 10, para 16. Aquí tengo una máquina de estado, tengo un contador, tengo compuertas, tengo un convertidor analógico a digital, tengo un latch. ¿Por qué aquí tengo un latch y no tengo un flip-flop? ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre latch y flip-flop? Que no tiene el pulso de reloj. Que no tengo un pulso de reloj. Entonces, pues ya no es necesario un circuito o
o una señal que me esté alimentando reloj, inmediatamente el valor que está aquí va a pasar acá. Y entonces, cuando yo quiera el valor de conversión, pues vengo y se lo voy a pedir a este dispositivo. Entonces, ¿por qué es más lento este? A diferencia del primero. En el primero tenemos los voltajes y estas son resistencias, comparadores, y solamente me voy a demorar el tiempo de retardo, pues prácticamente porque están en paralelo. Entonces nada más me voy a demorar este tiempo de retardo 1 y este tiempo de retardo 2, que puede ser nanos y nanos, y al final pues, sigue siendo nano. Y aquí, en mi ejemplo, pues yo puse un contador de 3 bits, que son 8, ¿no? 8 cuentas. Y aquí, pero aún así, para haber encontrado este valor de 3.8, pues tuvo que hacer casi todas las cuentas. Pero entonces, aquí me llevo un tiempo y aquí otro tiempo y 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 otro tiempo. O sea, para este nada más me llevé 7 valores. ¿De cuántos? Vamos a suponer que sea el tiempo de retardo 1 como en el otro, pues aquí son 7 veces retardo 1. Y en el otro, pues nada más era tiempo de retardo 1. Vamos a suponer que más tiempo de retardo 2, pero si este es igual a este, pues prácticamente son 2 tiempos de retardo 1, ¿no? Entonces, en el primero es muy rápido porque simplemente me demoro 2 tiempos de retardo en encontrar el valor. Y en este, pensando que este es de, imagínense, nada más de 3 bits, pues ya me demoré 7 tiempos de retardo 1. Pero pues no es práctico tener un contador aquí de 3 nada más. Los que existen, el más jodido, pues es de 8. Yo hago el de 3, pero para que vean cómo es el funcionamiento. Pero ya de 8, imagínense, aquí Q7, y el valor pues, me cae por acá arriba, puede que aquí ya me lleve hasta los 250, por ejemplo, 250 veces tiempo de retardo 1 y aquí 2. Entonces ya ven la diferencia de tiempo. ¿Sí se aprecia? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Es más Entonces, el otro es más rápido, pero ocupa más componentes. Este es un poquito más tardado, pero como dice, necesito a fuerza este de acá. ¿Por qué? Porque yo necesito comparar aquí, como dicen, peras con peras, manzanas con manzanas, analógico con analógico. Pero este ya viene adentro. Y si ven, este circuito era lo que yo les decía. Con lo que ya sabemos, ocupando compuertas, ocupando contadores, ocupando máquinas de estado, ocupando latches, ya podemos hacer circuitos pues, más sofisticados, pero no lo sabían. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, ahí les dejamos. Nos vemos mañana. Gracias, ¿Está bien? profe. Sí, Gracias, Tengan bonito profe. día. Nos vemos, mañana, profesor. buen día. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta mañana, profesor.